EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Ahora, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Hola. Hoy vamos a ver el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Es un interesante relato sobre algo que le ocurrió al Señor. Y el motivo por el cual lo he escogido es porque todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, o al menos nos hemos identificado con las personas a las que les ha ocurrido. Es importante que podamos aplicar las Escrituras a nuestra vida cotidiana. No basta con leerlas y decir, mira, qué bonitas, qué inspiradoras. Sin duda son bonitas e inspiradoras, pero además es bueno que las podamos aplicar a nuestra vida diaria. Así que vayan al capítulo 4 del Evangelio de San Juan y vean si pueden imaginarse en la escena, porque si lo consiguen, sabrán qué hacer. Dice, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él bautizaba más que Juan, bueno, hay un poco de celos aquí. Aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Y Jesús nunca bautizaba. ¿No les parece extraño? Disponía que fueran sus discípulos los que bautizaran, dice aquí, pero él nunca lo hacía. Jesús fue quien instituyó el sacramento del bautismo. Así que era normal que los que había escogido como los primeros sacerdotes del Nuevo Testamento, los primeros ministros del Nuevo Testamento, los primeros evangelizadores, los primeros maestros fueran los que comenzaran con esa renovación. Sin embargo, el bautismo era un bautismo de arrepentimiento. No consistió en un bautismo en el Espíritu hasta después de su redención. Así que, dice, Jesús abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Pues llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Bueno, pues allí estaba el pozo de Jacob. Estas son palabras muy hermosas. Algunas palabras de las Escrituras son enormemente descriptivas. Me gustaría que vuelvan a utilizar su imaginación. No solo quiero que escuchen y lean, sino que se imaginen la escena en su mente. Jesús, como se había fatigado del camino. Sé que lo he mencionado antes, pero me sorprende que el Hijo de Dios, de cuyas manos depende el mundo, quisiera sentirse fatigado como ustedes y yo. Pues ahí lo tenemos, agotado. Y dice, estaba sentado junto al pozo. ¿Entienden lo que quiero decir? Imagínense que hay un gran pozo aquí, Jesús se apoyó en él, y como se había fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Sus discípulos habían ido a buscar comida. Así que Jesús se encuentra junto al pozo de Jacob en una ciudad de Samaria y dice,
llega una mujer de Samaria a sacar agua. Era a mediodía, dice el texto. Y las mujeres nunca iban al pozo a mediodía. Dirán, ¿por qué no? Pues porque no era costumbre. Solían ir a las 6 de la mañana. Se reunían y murmuraban, pero esta mujer no llevaba un tipo de vida correcto y no quería estar con las demás mujeres. Quizá lo había intentado, pero la habían humillado, despreciado tanto, que había decidido ir a mediodía. Jesús la miró. La mujer llega a sacar agua y él le dice, dame de beber. Ella se sorprendió. Deben comprender que en esa época los judíos y los samaritanos se odiaban. Los samaritanos eran como una secta hereje. Habían establecido sus propias reglas y construido su propio templo. Eran como herejes. Los consideraban herejes y la gente catalogaba de impuro a quien veía hablando con un samaritano. Sin embargo, Jesús fue muy habilidoso al servirse de ellos, sobre todo cuando se refirió al buen samaritano, el que ayudó al hombre al que habían golpeado unos ladrones que había llevado a una posada para que lo cuidaran. Esta mujer también era una samaritana. Así que el Señor le dijo, dame de beber. Ella se quedó pasmada. ¿Qué buen judío le habría pedido a una samaritana que le diera de beber, cuando corrían el riesgo de volverse impuros? Ella le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Estaba asombrada. De hecho, aquí dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ella trataba de comprender a este hombre. Es probablemente un extraño en estas tierras. Jesús le da una respuesta profundamente espiritual, lo que es una gran lección para nosotros. Tendemos a juzgar a la gente y damos por hecho que tal persona no debe saber demasiado sobre Dios, así que no vamos a indagar demasiado, al menos nada que sea profundo. Le daremos unas nociones muy básicas. Después de todo, esto es un centro, así que, ¿qué sabes sobre el Espíritu Santo? Bueno, pues solo unas nociones básicas. Tomamos este tipo de decisiones cuando se trata de enseñar o de volver a acercar a alguien que ha estado alejado de Dios. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Madre mía, qué respuesta. En cambio, algunos de nosotros le habríamos dicho, como judío te pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí a mediodía? ¿No ves que no es correcto que una mujer esté aquí a mediodía? Habríamos tomado la ley y lo hubiéramos desglosado. Pero el Señor respondió con algo profundamente espiritual, tan espiritual que los escritores del género han reflexionado mucho sobre esta frase. Y saben, a veces me pregunto si ustedes y yo no hacemos lo mismo, porque de lo contrario Jesús no nos diría, si conocieras a quien te pide que lo aceptes, si conocieras al que te pide que te arrepientas y lo ames. Si conocieras a la persona de Jesús que desea concederte paz y alegría, si conocieras a la persona de la que huyes desesperadamente, si conocieras el amor intenso que te permitiría conocer a Jesús, si lo conocieras ahora, huyes de lo real a lo irreal.
Creo que Jesús podría hacernos esta pregunta, preguntarnos lo siguiente: si conocieras al que te busca, al que te sigue, al que te cuida, al que te inspira, al que te vuelve a llamar, si lo conocieras. Bueno, pues la respuesta de la mujer es habitual, aunque también sorprendente, porque pasa por alto las profundas palabras que Jesús acaba de pronunciar y dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes esa agua viva? No quiere oír hablar de nada espiritual. No desea saber quién era ese hombre. Así que piensa: este hombre quiere beber, pero no tiene un cubo. Pero el Señor continúa. Él no piensa: bueno, evidentemente esta mujer es tonta. No me comprende, así que será mejor que cambie el tema. Él le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. ¿Qué significan estas palabras? Significa que ya no tendrán sed de las cosas de este mundo, del mal ni del pecado. Pero cuando conozcamos a Jesús, siempre tendremos sed de Él y recibiremos agua viva. ¿Por qué? Porque llena y crea una mayor capacidad, Así que hay crecimiento, hay profundidad. Se trata de otro tipo de agua viva que al que se refiere la mujer interesada únicamente en el agua material que le iba a calmar su sed. Unas horas más tarde hubiera necesitado más. Jesús estaba tratando de convertir algo puramente material en profundamente espiritual. Y continúa: sino que el agua que yo te dé se convertirá en fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Saben? Creo que uno de los problemas que tiene la mayoría de los cristianos es que nos olvidamos que debemos ser un pozo profundo. Debemos ser agua que brota, que crece y se desborda dentro. Dice, se está refiriendo a una vida interior profunda. A esta mujer solo le preocupaban las cosas externas. Se siente humillada cada vez que va al pozo, así que se ve obligada a ir al mediodía cuando no debe ir. Y ello provoca un escándalo. Así que ella le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Siempre pensando en sí misma. Bueno, entonces Jesús decide cambiar de tema. ¿Por qué? Veamos lo que le pregunta. Él le dice: vete, llama a tu marido. Como pueden ver, la mujer estaba teniendo dificultades en comprender lo que decía Jesús. Estaba teniendo problemas para recibir esa agua viva. Y luego dice: y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. De repente sintió algo. Tuvo remordimientos de conciencia. Dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes tampoco es marido tuyo.
Saben, hay personas que les cuesta aceptar uno de los atributos de Dios. Uno de los que me asombra y entusiasma más es ese atributo de que para Dios cada uno de nosotros somos la única persona de todo el universo. ¿Ven? Nosotros pensamos que solo somos una piedrecita en la playa, que somos un granito de arena en la orilla del mar. Así que tendemos a examinarnos en una multitud. Miramos y decimos, sí, Dios ama a todo el mundo. Bueno, es cierto que Él nos ama a todos, pero es porque Él es Dios, porque Él habita en su interior y en mi interior. Si recibimos la gracia santificadora, Él lo sabe todo. Conoce cada pensamiento, cada cabello que se nos cae como individuos. Y aquí tenemos otro ejemplo. Cuando le dijo a Natanael, te vi debajo de la higuera. Sabía lo que estaba pensando Natanael. Y él conoce a esta mujer. La conoce enteramente. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es marido tuyo. No me extraña que estuviera murmurando de ella. Incluso en la sociedad relativamente permisiva en la que vivimos hoy, miramos con recelo a alguien que ha tenido 5 maridos y que vive con otra persona. Quiero decir, incluso hoy. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Bueno, nunca reconoció, sabía que era verdad y reconoce que es verdad, en cierto modo. En ningún momento dice, lo siento, simplemente dice, veo que eres un profeta. En ese momento abordó un asunto demasiado personal para ella. Saben, a todos nos gusta la religión de algún modo, pero no nos gusta que se entrometa demasiado. No queremos que interfiera en nuestras vidas, no queremos que se entrometa en nuestras conciencias, no queremos tener remordimientos de conciencia ni vivir ese sentimiento. Bueno, pues eso no es bueno para usted. ¿Por qué? Porque no queremos tener un Dios entrometido. Pero si van a pasar el resto de su vida con Jesús, tendrá que entrometerse. Él no se entromete, Él le ofrece oportunidades, no lo presionará ni le obligará. Él es ternura. ¡Qué error seguir huyendo! Así que la mujer hace lo que la mayoría de nosotros hace cuando alguien se acerca demasiado a nuestra vida interior o a nuestra vida privada. Cambia de tema y se vuelve muy religiosa. Leamos, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cambia de tema. Algunos de ustedes llevan años cambiando de tema. Llegará un momento en que no van a poder cambiar y tendrán que enfrentarse a sí mismos, a su conciencia, a las cosas que han hecho mal y reconocerlas. Tendrán que disculparse y luego seguir adelante. Bueno, pues el Señor es muy paciente con ella. Le responde y dice, créeme, mujer, que llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, está hablando de una cuestión teológica que era motivo de disputas. Le dice que la salvación viene de los judíos.
lo que significa que como samaritana estaba equivocada. Pero llegará la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad en todas partes. En todas partes, tras la redención y Pentecostés, el reino se abrió a todos los hombres y a todas las mujeres, a todos los niños y a toda la humanidad. Todo el mundo puede redimirse y salvarse. Así que lo que él explica es que no se debe dar tanta importancia al lugar donde se rinde culto. Dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Lo que importa es mi alma, mi espíritu unido al espíritu de Dios en verdad y santidad y bondad. Eso es lo que Él quiere. No se preocupen por las montañas y los templos. Y deben ir a la iglesia. El templo del Señor, sobre todo para los católicos, se encuentra donde se halla la Eucaristía. He llamado la Eucaristía el sacramento solitario, porque Jesús, que está real y verdaderamente presente en cuerpo, alma, divinidad y sangre, le entristece que haya tan pocos católicos hoy en día que tengan un amor profundo por Él en la Eucaristía. Están tan absortos en comidas y en todo lo demás que la presencia del Señor, la presencia real, y esas iglesias a veces están cerradas. En ocasiones están cerradas, en otras no están demasiado purificadas y otras están vacías. Creo que esa es una de las cosas más tristes del mundo de hoy. Bueno, pues la mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos explicará todo. No está mal para una mujer que era una pecadora. Al menos sabía eso. Y Jesús reconoce que es el Mesías. Dice, yo soy el que te está hablando. ¿Saben lo que me resulta extraño? Jesús no contestó a los fariseos, ni a los escribas, ni a los saduceos, ni a los maestros en el templo. Él preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Él quería que le preguntaran quién era, pero esta mujer no le preguntó siquiera, y era una pecadora, una gran pecadora. Y él le dice voluntariamente, yo soy el Mesías, yo soy Cristo. ¿No creen que es sorprendente la compasión y el amor que tiene Dios por los pecadores? En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer que además fuera samaritana. Pero ellos eran demasiado cobardes para preguntarle. Nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? Lo pensaron, pero no tuvieron la valentía de decírselo. La mujer dejó su cántaro. Esa es otra de las cosas sorprendentes de esta historia. Había llegado hasta allí humillándose y continúa. Dejó su cántaro, ni siquiera tomó agua, corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Y dice, salieron de la ciudad e iban donde él. Y ahora llega una frase muy hermosa.
Va llegando toda la gente que quería ver a ese hombre que había obrado un enorme cambio en la mujer, en la pecadora de la ciudad. Los apóstoles se inquietaron un poco y también ellos quisieron cambiar de tema. Dicen, Rabino, come. Y a continuación llega una frase maravillosa. Yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Quiero que se queden con esa frase. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Lamentablemente para la mayoría de nosotros la voluntad de Dios no suele ser nuestro alimento. No son las cosas que nos molestan, lo que nos revela, algo que lamentamos, algo que nunca está totalmente en unión con la voluntad de Dios. Pero si quieren saber lo que significa la santidad, es muy sencillo. Esta frase es todo lo que necesitamos para que ustedes y yo alcancemos la santidad. Nuestro alimento debe ser hacer la voluntad del que nos ha enviado al mundo. Fuimos escogidos por Dios antes de que existiéramos y creados en esta época de la historia. Cada uno de nosotros con una misión. Quizá ni siquiera la conocemos. Y a lo mejor nunca la conoceremos. Pero independientemente de lo que hagamos, este momento al menos constituye la voluntad que ha permitido u ordenado Dios. Saquen el mayor provecho del mismo. Si es doloroso, llévenlo con alegría. Si es feliz, recuerden de dónde procede su felicidad. Si es algo que lamentan, póngalo en manos de Jesús. Si es algo de lo que se arrepienten, póngalo bajo su misericordia. Si es algo que temen, póngalo bajo su providencia. Si es algo relacionado con el futuro, confíen en Él. No hay nada que Él no hará por ustedes. Así que cuando el Señor les diga, quizá hoy o mañana, dame de beber, recuerden que lo que quiere es su amor, su voluntad, sus pecados. En ese orden, su amor, su voluntad y sus pecados. Tenemos un gran Dios. Es tierno, es compasivo, da y nunca se cansa y siempre está ahí, incluso cuando lo ignoran. Él nunca los ignora. Incluso cuando se olvidan de Él, Él nunca se olvida de ustedes. Incluso cuando se desvían del buen camino, Él está detrás de ustedes, dispuesto a levantarlos cuando se caen. Que Dios los bendiga y los proteja.